público argentino lo conoce bastante bien, sobre todo por dos óperas que se presentaron hace unos años, una Cachafaz sobre texto de Copy, y más recientemente, en el 2014, la ópera que presentó en la Sala Grande del Teatro Colón, Requiem, que fue una gran apuesta del teatro y al mismo tiempo un triunfo también personal para Oscar. Gracias por venir, Oscar. Gracias por recibirme. La última vez que hablamos fue hace un tiempo largo, o que hablamos por lo menos en condiciones de entrevista Profesionales. profesionales, mencionaste un ensayo que es bastante crucial para pensar también la música del siglo XX, o eso que llamamos música contemporánea, que Gandini solía decir que era un error histórico. Hablo de ese ensayo que se llama Las aporías de la vanguardia, de Enzensberger, ¿no? Donde Enzensberger plantea una cantidad de imposturas en las que incurrió la vanguardia a lo largo del tiempo. Y en el caso particular de la música contemporánea, quería preguntarte si no ves que en cierto modo, cuando uno ve el tendido a lo largo de los años, un poco osciló entre el dogma y el manierismo. Bueno, como todo, ¿no? Como todo, pues esto de la música contemporánea es una denominación así medio comodín porque no tenemos la distancia, ¿no? Vos pensás que con respecto a Bach, a Mozart y Haydn los llamaban los románticos, Claro. que hoy en día parece un sinsentido. Y uno llama música contemporánea desde hace 80 años, o por lo menos, hace un siglo más o menos que se habla de música contemporánea, y en un siglo en general hay, no sé, al menos tres eras, ¿no? Pensá que entre que se murió Beethoven y que se murió Schubert hay un año, y ahí hay dos periodos de la música. O sea que es un sinsentido absoluto. Lo de música contemporánea es lo mismo que decir música. ¿Y vos te sentís incómodo cuando te definen como un compositor de música contemporánea? No, incómodo no. Yo siento que es más un signo de ignorancia de la persona que lo dice, porque es como una especie de pereza cultural. Sí, teórica e histórica quizás. Sí, pero al mismo tiempo no hay otro nombre. Qué sé yo, no se sabe qué decir para lo que hacemos nosotros. Seguramente porque no tenemos ninguna función. Somos como una especie de eco de un pasado que ya se cerró. No sé si te acordás, una vez había escrito bueno, con respecto a la ópera, que es como el teatro no, que se terminó la música, como la música clásica es el teatro no. Se terminó en el 1913 y nosotros somos como los que no nos dimos cuenta que se terminó la música clásica y seguimos insistiendo, y por eso nos pusieron ese rincón sin nombre, que es la música contemporánea, como si el rock no fuera música contemporánea o la cumbia no fuera música contemporánea, ¿no? Claro, lo que pasa es que me parece que ahí se supone que hay una tradición con la que se viene trabajando que se remonta a mucho más atrás. Sí, pero Y hay paradójicamente los compositores no saben nada de esa tradición. O sea, no hay nada menos culto, estoy exagerando y es una generalización, pero un compositor que que dice, bueno, a ver, voy a componer música contemporánea, por ahí no tiene la menor idea de quién es Schumann, qué sé yo. Entonces esa tradición también es una generalización. Hay mucha gente que no solo no sabe nada, sino que además no le interesa. Entonces, lo de la tradición... Me acuerdo que hay un artículo de Adorno, creo que lo dice en el envejecimiento de la nueva música, hace un señalamiento en el mismo sentido, dice que la diferencia que existía entre, por ejemplo, Schoenberg, Stravinsky, Schoenberg, la segunda escuela de Viena, y Stravinsky, y compositores de la posguerra, era que todavía en la primera mitad del siglo XX toda esa gente tenía un contacto con la tradición, es decir, sabían, no sé, escribir un coral, por decirte algo. O tocar el piano, o tocar el como piano, Bartók, cosa que luego ya no sabían ni importaba saber. En tu caso parece suceder lo contrario. Vos tenés una conciencia bastante clara o una perspectiva histórica bastante clara, de la cual a su vez te servís muy frecuentemente. Claro. ¿Cómo ves esa especie de dialéctica entre pasado
y actualidad, o entre pasado y novedad? Es difícil, porque no sé hasta qué punto sirve y hasta qué punto molesta. Eh, Porque esto de la historicidad también es un fenómeno muy moderno. Los compositores antes conocían la música de su tiempo. Es muy raro. Viste, por ejemplo, hay un punto en que, qué sé yo, en que Schumann se acuerda de la existencia de Bach y empieza a hacer fugas en todas sus Claro. músicas, que son horribles esas fugas. Y como que el historicismo en realidad complica más las cosas que otra cosa. Bach lo redescubrieron 100 años más tarde. Nadie sabía que había habido un compositor genial, o sabían poner los músicos, se usaban para estudiar el contrapunto, cosas completamente antediluvianas, pero a nadie le importaba. Y de repente se descubrió el historicismo y eso hizo nada, que en vez de estar como muy inmerso solamente en una época, se piense como toda la era de la música escrita como una sola cosa. A mí me conviene pensarlo así. Yo Ujú. prefiero pensar que la música contemporánea empezó con Monteverdi y ya se termina esta estafa de que la música moderna empieza en el año 45. Es ridículo eso. Para mí no hay concierto más viejo, más polvoriento y más fuera de época que el concierto de música contemporánea donde tocan un cuarteto de cuerdas qué sé yo, de Boulez. Ujú. Para mí eso es mucho más viejo, en el sentido de mucho más desconectado del mundo Que que, una pieza de Maré, por ejemplo, por decirte un compositor claro, muy antiguo. sí, hecho de bien, por ejemplo. Yo tengo unos amigos que tienen una orquesta que se llama la Akademie für Alte Musik en Berlín, que hacen solamente música con instrumentos históricos. Y son fenomenales y son súper modernos y encargan obras a compositores, qué sé yo. Y, no, y por ahí el otro día fui a ver un concierto en París donde tenías el típico grupo de música contemporánea de 7 músicos tocando esa música hiper laboriosa, académica, horrible. Y eso está completamente fuera del tiempo, está atrás a 60 años. Por eso que eso de lo contemporáneo y lo no contemporáneo es muy Y perverso. eso también lo que vuelve muy problemático es pensar digamos, el problema del progreso también en todo esto. De Si la hay obsesión, la bueno, neurosis del progreso. claro, pero al mismo tiempo, ya que antes te mencionaba el ensayo de Vincenzo Dargarel, también dice que en cierto modo la historia del arte no es reversible. Mm, Vos no podés tampoco como volver el tiempo atrás. mm. Eh, entonces me parece que eso también presenta graves dificultades para un compositor. Bueno, A porque menos que se desentienda del fetiche, de la superstición del y progreso. hay malentendidos también. Uno cree que lo moderno es tal cosa y en realidad ya está, eso fue hace 50 años. Yo siempre les digo a los alumnos, hacer un ruidito con un violín imitando a Lachenmann es tan viejo como hacer un acorde de do mayor. No descubriste nada Mm. haciendo lo que ya hicieron los compositores. Si vos tenés la suerte de descubrir, de inventar una estética nueva, como fue el caso de Schumann, que de repente inventó de la nada a los 20 años una estética completamente nueva, eso es una cosa, pero imitar a un compositor que hace 50 años que viene haciendo eso no tiene nada de moderno, es lo antimoderno por excelencia. Ujú. Estás participando ahora, dando clases y demás en el Festival Nueva Ópera que se está haciendo estos días acá en Buenos Aires. Mm, Eh, y por otra parte es conocido, lo dije yo también en la presentación, tu interés por ese género, ¿no? mm, ¿Se puede pensar una nueva ópera? Porque en general tendemos a ver la ópera casi como una pieza de museo, ¿no? Y las mm. grandes salas como museos donde se exponen esas reliquias, ¿no? Es una cuestión de denominación. Fue un punto importante en el curso. Ópera tiene como una cosa medio perversita, que es que escribir una ópera te da prestigio. ¿Viste? Es como que llegaste a un nivel de madurez musical donde
podés escribir una ópera. Claro, es un Como punto de llegada. la suma de todo tu conocimiento. Y eso es una estafa, otra estafa más, ¿no? Porque vos podés ser un pésimo compositor de música sinfónica y ser un gran compositor de ópera, como el caso de Wagner, por ejemplo, o ser un excelente compositor de música sinfónica o de cámara, etcétera, y ser un pésimo compositor de ópera como Beethoven, qué sé yo, como Schumann. Eh, y, y esto es lo mismo. Y viene esa cosa de prestigio de, bueno, ahora voy a escribir una ópera y me van a tomar en serio. Y, pero es una cuestión de denominación. Es lo mismo que decir, ¿es posible escribir poesía ahora que no le interesa a nadie? Sí, por supuesto que es posible ser moderno, es posible estar perfectamente en fase con tu época. Depende de lo que hagas. Después, si vos haces el 500avo Orfeo o Medea, ahí probablemente, bueno, depende de cómo lo hagas, no va a tener ningún sentido, pero yo creo que la renovación del género, que no murió porque muchos alumnos se interesan, Lejos de morir, parece haber queda como un revitalizado. nuevo auge, ¿no? Yo creo que más que nada hay que encontrar temáticas interesantes. ¿Y a vos por qué te interesó especialmente ese género? Si es que lo podemos llamar género. No se me ocurre otra. Yo creo que a mí me interesa y le interesa a todo el mundo por una cuestión casi de desamparo que dejó la música justamente de posguerra. Como que se perdió una gramática común. ¿Viste? La música tonal tenía esa comodidad de que vos manejabas como una especie de abecedario que conocía todo el mundo, vos, tu tía, el músico que la toca, etc. La música, digamos, no contemporánea, sino la música posttonal o atonal, está inventando... a la vez que vas inventando tu música, el 90% de tu cerebro, de tu energía se consumió en inventar el lenguaje mismo. Claro. Entonces ya ese lenguaje no está en común. Y la ventaja que da una obra con texto es que vos tenés al menos un terreno común, que es el texto. Y yo creo, tal vez es una teoría completamente... que no tiene ningún fundamento, pero yo creo que el texto nos salva del desamparo que dejó la música al perder su terreno común, que era la tonalidad, que había encontrado una especie de lenguaje, ¿no? Creo que eso fue algo que también Alban Berg de lo que se dio cuenta bastante rápido. Claro, se dio cuenta musicalmente porque su música siguió siendo tonal, ¿no? Siguió siendo medianamente tonal, o sea, atonal para toda la familia, podemos decir. Claro, sí, es para todo público. Claro, atonal para todo público, claro. Sí. Y lo interesante además es que hablabas del texto y en general tus óperas parten de materiales literarios, digamos, muy, muy poderosos, ¿no? Nemirovsky, estoy citando autores, ¿no? Faulkner, Mangel. ¿Cómo es tu relación con la literatura en ese punto? Digamos, cuando vos lees es una relación interesada, es decir, lees buscando a ver si esto da o no da para escribir, o para escribir música, digo, o sencillamente sos un lector de peso completo y a veces sucede que algo puede disparar una idea musical, pero sí, si no... yo creo que es más eso y también es diálogo con gente, ¿no? Por ejemplo... bueno, por supuesto que está eso de, yo encontré tal texto, el Faulkner, por ejemplo, que hicimos acá, el Requiem, es un texto que yo había leído hace muchos años y me había sonado musicalmente posible. Y después discutiendo con el libretista nos pusimos de acuerdo en poder hacerlo. Y siempre es así. Otras cosas son por encuentros. Por ejemplo, yo trabajé estos últimos años con un escritor alemán que se llama Christoph Hein y que es un amigo, un gran amigo ahora y viene de ese intercambio, ¿no? De ponerse a charlar y él escribió, o hicimos adaptaciones de obras de él o me propuso una cosa que sea especialmente un texto. Es más una cuestión de encuentro. Lo mismo con Alberto, lo mismo con
qué sé yo. Por ahí el caso del baile, con el texto de Nemirovsky fue por ahí en una literatura a la que yo no estoy tan afín, pero era como el libreto perfecto para una ópera. O el caso de Copy, Claro. el caso de Cachafaz que vos nombraste, es como el libreto perfecto. Y es un libreto, yo creo que además, con toda modestia, yo creo que aumenta con la música, con lo musical. Como que la música le agrega cosas que por ahí la lectura lo deja menos evidente, ¿no? Pues la música tiene eso. De eso voy a hablar justamente en la clase con Schumann. La música tiene eso de a veces revelar cosas del texto que el texto a primera vista no tiene o que parece muy anacrónico. ¿Viste? Un poema de Chamisso, un poema de Heine hoy en día parecen cosas muy, muy anacrónicas y de repente la música les da como un espesor que no aparecen a primera vista leyéndolos. Que por ahí lo tienen, pero ya no lo vemos. Claro viste, como que es una belleza, es como mirar bellezas femeninas o masculinas de otro siglo, que ya no están en la estética Claro. nuestra, la que vemos todos los días, y que justamente la música les da otro punto de vista. Y, sí. ¿Te llevas mejor con los escritores o con los compositores? Personalmente digo, ¿eh? No soy racista. No, tengo grandes amigos escritores y grandes amigos compositores. No sé, me da lo mismo. Y en general, viste, los compositores, ya no estamos en una época de artesanos que no saben nada de nada. En general, mis amigos compositores, se puede hablar de muchas cosas. En general no hablamos nunca de música, hablamos de otras cosas. Entonces, y con los escritores, qué sé yo, ayer lo vi a Chejfek, no hablamos solamente de literatura, no. Se pueden hablar de otras cosas. Ujú. Hace muchos años que te fuiste ya a Argentina. ¿Hay algo que extrañes de acá o por el contrario la distancia lo que hace es convencerte cada vez más de lo sabia que fue la decisión No, de, eh, es que de ser, como dije, de extramuros? no, porque uno tiende a pensar que cada persona que se fue es como un exilado político, ¿no? Como que se escapó de la guerra de Siria. Yo no me escapé de ninguna guerra, de ninguna cosa. Yo decidí, eh, por cuestiones profesionales y no profesionales, ir a vivir otra parte. Simplemente no es que me enojé y me fui y cerré la puerta con un portazo. Eh, que no la cerré, aparte pues yo vengo Sí, sí. regularmente. No, yo creo que hay que hacer lo que uno puede y lo que uno quiere en la vida. Y si te sentís más cómodo en otro lado, no es que te peleaste para siempre con tu país. A mí hay cosas que me gustan mucho acá. Qué sé yo, mi jornada de ayer es una cosa increíble. Al mediodía vi un artista visual maravillosa, que yo no conocía, una amiga de un amigo. Después a la tarde ensayé con Víctor Torres, que es un genio absoluto, no solamente del canto, de la música, es una persona maravillosa. A la noche cené con Chejfek y con Alan Pauls. ¿Dónde te pasa eso? No, ¿dónde te va a pasar esa cantidad de talento concentrado en una jornada? Hay que terminar un poco con esa cosa medio autoflagelación argentina, llorar, quejarse. Bueno, hay que quejarse, pero no se puede vivir en la amargura tanguística permanente. Dijiste una vez que creías que si el arte pretendía tener alguna trascendencia más allá de la sorpresa efímera, tenía que ofrecer todo y solo aquello que lo digital no pudiera ofrecer. La formulación es bastante clara, pero me gustaría por ahí que la expandieras un poco más. ¿A qué te referís exactamente con esta especie de oposición o resistencia a lo digital? Mm, viene de, o sea, viene de la invasión de los robots, ¿no? O sea, el mundo va a ser invadido por robots de acá a muy poco tiempo que van a hacer todos los trabajos que hacemos nosotros, inclusive la del compositor, la del periodista, todas. O sea, todo el mundo se va a quedar sin trabajo. Y
y el artista, o sea, mi teoría es que no hay manera de ganarle a un robot, no hay manera de ganarle a una inteligencia artificial porque es como la suma de la razón, ¿no? Todo el movimiento que empezó con la razón, con el iluminismo, culmina en la máquina, que es la suma de todo eso y que, al que uno no va a poder superar. Entonces, mi teoría es que el artista tiene que explotar la más humana, el más humano de los sentidos, que es la irracionalidad. La irracionalidad nos va a salvar como artistas, no sé si como sociedad, pero como artistas nos va a salvar porque la máquina es incapaz de ser irracional, porque es la suma de la racionalidad. Entonces, por ejemplo, yo uso un ejemplo que me gusta, que es cuando Kasparov jugó con, no me acuerdo si era Kasparov, pero un gran ajedrecista jugó como contra la primera gran máquina de ajedrez, contra Deep Blue. Sí. Y las dos primeras partidas las perdió porque usó la razón. Y la tercera partida empezó como un principiante de ajedrez. Empezó creo con peón 3 torre. ¿Viste? Una cosa como completamente... Una apertura completamente Una apertura extravagante. así ad hoc, no sé qué apertura usó, yo no soy ajedrecista. Y le ganó, pues la máquina no supo interpretar esa irracionalidad. Y el compositor, bueno, la composición ya de por sí es una cosa completamente irracional, porque no, si racionalizas la composición te sale una porquería académica que no tiene ningún sentido. Los grandes compositores son los compositores irracionales, o sea, Beethoven estaba loco, o sea, si no, no podés hacer esa música increíble. Schumann estaba clínicamente Sí, loco, etcétera. Y también los escritores más interesantes son los escritores que estaban medianamente locos o que están medianamente locos. Y yo creo que vamos hacia eso, como la lucha entre la razón, que va a ser la máquina, y la irracionalidad, que van a ser los artistas o los locos, digamos. ¿Irracionalidad es necesariamente locura? No lo sé, habría que hablar con un especialista. Cuando yo digo irracionalidad, bueno, acá ya llevamos un tema, esto fue mi clase de la escuela, mi primera clase. Yo tomo la razón como su cosa, ¿cómo se dice? Etimológica, ¿no? La ratio, como la medida. Lo irracional es lo no medido, simplemente. Yo no necesariamente loco, pero la razón, viste que el mundo se fue racionalizando en el sentido que se encontraron las medidas, las unidades de medida. Y la música empezó a ser racional cuando se inventó la notación. Me acuerdo una frase de Morton Feldman discutiendo con Stockhausen, por ahí la conoces esa frase, es muy linda. ¿Cuál? Stockhausen estaba obsesionado, viste, por una escritura, sobre todo en la época más, justamente, más staliniana. Sí, y Feldman, hablando del ritmo y del tiempo, Feldman le dijo, yo no soy un relojero. Genial, es exactamente eso. Porque vos fijate que el reloj inventó el tiempo. No es al revés. El reloj, en el año 1175, inventó el tiempo porque inventó el segundo. Las horas de antes del reloj eran irregulares. Estas horas nuestras, todas iguales, es una invención de la modernidad. La hora de invierno era más corta que la hora de verano, con los relojes solares. Entonces, todo va hacia una racionalización, es decir, una medida, ¿no? Y la música, por ejemplo, era silábica antes. Y con la invención de la notación se racionalizó todo en unidades de medida, pero hay culturas fantásticas, como por ejemplo, qué sé yo, la cultura japonesa, con su teatro tradicional, que no está todo medido. No es una música escrita en el sentido racional. O sea que hay posibilidades de desracionalizar la música haciendo cosas muy poéticas, volviendo un poco a lo que era la música en sus orígenes, es decir, poesía, ¿cómo se dice?, declamada tan exageradamente que se vuelve música. Eso fue el origen de la música y todavía hay culturas que siguen siendo... Tendríamos que ir un poco más atrás de la modernidad, entonces. Es que la invención de la ópera, cuando vos pensás, cuando se dice qué revolucionarios los florentinos que en el año 1600 inventaron la ópera, ¿qué hicieron? Restauraron el teatro griego antiguo. O sea, un acto de restauración
se vuelve un acto de revolución estética. Bueno, es que a veces la novedad consiste, o lo nuevo consiste en recordar algo olvidado. Exactamente, nadie inventa nada. Hay que terminar con esa cosa completamente neurótica de que, ay, yo inventé una nueva literatura que no existía antes de mí. Esto es mentira, esto es una cosa empresarial, marketinera para vender libros. Y la música es lo mismo. Gracias, Oscar. La próxima vez creo que no vamos a estar nosotros entonces. Va a haber algunos No, robots. es que yo no soy yo soy un robot. Ah, bueno, entonces ya estamos. Ya está. Lo decimos al final. Estuvieron escuchando a dos robots. Gracias, Oscar.